Cada una de estas 4 iban a ser instaladas en los primeros 29 artículos constitucionales. Posteriormente, en lo que es el apartado orgánico del 30 al 123, hablaba de cómo se iba a conformar ahora la República Mexicana, que a partir de ese entonces iba a estar conformada nada más y nada menos por 31 estados y un distrito federal. Aparte de que el poder se dividía en ese momento en 3, en ejecutivo, legislativo y judicial, aparte de que iba a haber responsabilidades para los servidores públicos y se iban a instalar también los requisitos para ser presidente de la República. Fíjate, todo lo que conllevó el armamento y la estructura de una nueva constitución. No sin dejar de lado el detalle de que esta constitución no iba a ser creada. Surgió como una especie de reforma a la Constitución de 1857, pero al final de cuentas no se reformó la Constitución de 1857, sino que por el contrario terminaron haciendo una nueva. Ahora, ¿qué viene con esta Constitución en la parte orgánica? Políticamente hablando, se podría decir que Venustiano Carranza armó esta magnífica Constitución que hasta el día de hoy nos rige, precisamente para evitar reelecciones futuras. Porque, eso sí era bien sabido, Victoriano Huerta, cuando termina la época maderista, trató de hacer una especie de dictadura similar a la que era la de Porfirio Díaz. Pero esta Constitución está también estructurada que no permite la reelección en ninguna de sus disposiciones. Ahora, cuando se divide la República Mexicana en 31 estados y un distrito federal, fue ahí la base para que se delimitaran territorialmente cada uno de los estados de la República. Pero también, dentro de los requisitos que se estipularon para ser presidente de la República, se instaló el no tener antecedentes penales como primer punto, ser mexicano de nacimiento o, en el caso de que fuera extranjero, haber residido en el país por lo menos 5 años antes al día de la elección, no ser ministro de ningún culto religioso ni estar en servicio activo en el ejército, aparte de que debía tener socialmente una buena reputación y tener 38 años cumplidos al día de la elección. Esos son los requisitos que se instaló en esta tan aclamada Constitución. Sin embargo, lo más interesante de esto es que políticamente hablando, el poder se iba a dividir en 3 partes, en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo, a partir de ese momento, iba a estar en manos del presidente de la República y que cada estado iba a tener su gobernador. Eso significaba que el poder ejecutivo en los estados de la República iba a estar en el gobernador del estado, pero también era la base para la creación de ayuntamientos. Y en los ayuntamientos quien iba a ser el poder ejecutivo, es decir, la cabeza, iba a ser el presidente municipal. Así lo instituyó esa nueva Constitución. Posteriormente, el poder legislativo a nivel federal iba a estar conformado por diputados y ahí es donde surge la figura del senador. Iba a estar convocado o conformado por 2 cámaras, la Cámara Alta o de senadores y la Cámara Baja o de diputados. Y en los gobiernos de los estados también iba a haber un poder legislativo. El poder legislativo, por cada estado de la República, iba a ser una legislatura, que en el caso concreto de nuestro estado de Veracruz está conformado por 50 legisladores y por eso se llama 50 legislatura. Y a nivel municipal, también, ¿qué creen? Iba a haber un poder legislativo, según lo marcaba esa nueva Constitución, que iban a ser las famosas juntas de cabildo. Las juntas de cabildo son nada más y nada menos aquellas conformadas por un presidente municipal, un síndico y regidores, que todos iban a ser una especie de asamblea para ver las mejoras del ayuntamiento que estaban gobernando. Pero en el Poder Judicial, cuando se crea este nuevo poder gracias a esta Constitución, se da como cabeza máxima del Poder Judicial algo que se llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir de entonces estaría conformada por nada más y nada menos que 11 ministros designados por el presidente de la República. A nivel local serían tribunales superiores de justicia y a nivel municipio iban a ser jueces municipales. Es así como lo conformó la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Pero ahora tú te preguntarás, ¿qué situación viene después de ello? Cuando
el 1 de mayo de 1917, que toma posesión y control del país como presidente de la República Venustiano Carranza, es ahí donde se viene un cambio megaestructural. ¿Y a qué me refiero por cambio megaestructural? La Revolución Mexicana, como fue una guerra civil, dejó en condición totalmente inestable a todo lo que fue la República Mexicana. Era necesario reestructurar, partir de cero, esa república que estaba dañada. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el sector agrario y el sector campesino empezó a resurgir, empezó a enviar apoyos a todo el sector campesino para que cada quien tuviera sus propias tierras, claro, sin dejar de lado a los hacendados que por buena, o los que habían comprado a la buena sus tierras, que no les fueran quitadas tampoco. Sin embargo, aquí Venustiano Carranza también cometió otro grave error. Desde épocas del carrancismo ya se hablaba de un sucesor en la silla presidencial. Durante muchos años, en la época incluso anterior al Partido Revolucionario Institucional, se hablaba de que quien estuviera en la silla presidencial ya estaba mirando quién iba a ser su próximo sucesor, quién se iba a quedar en su lugar, lo cual la gente detectó en inmediato y la gente del país hizo el plan de agua prieta. ¿Por qué? Porque ya se sabía que Venustiano Carranza, quien había dicho que nada más iba a estar 3 años en el poder hasta el año de 1920, ya había dicho que Ignacio Bonilla iba a ser su sucesor, lo cual a la gente le molestó y no le gustó en absoluto. Porque entonces la gente dijo, a ver, tanto que luchó Francisco I. Madero porque no hubiera reelección, y prácticamente él, al colocar a alguien como su sucesor, sin derecho a que la gente votara por él, iba a ser junto con lo mismo. Entonces, armamos el plan de agua prieta de tal modo que obligaron también a Venustiano Carranza a dar su renuncia de la silla presidencial. Se exilia, pasa digamos que su gobierno a lo que fue el estado de Veracruz, por increíble que parezca estuvo instalado aquí en nuestro estado, y posteriormente, como no pudo con el plan de agua prieta, porque la gente lo iba siguiendo a todos lados, se va a Puebla donde finalmente lo fusilan. No le funcionó su plan de colocar como sucesor a Ignacio Bonilla, y quien termina haciéndose cargo de la silla presidencial fue nada más y nada menos que nuestro manco de oro, Álvaro Obregón.